Miren este lugar, Pripyat, una ciudad soviética modelo, un paraíso atómico con parques, piscinas y la promesa de un futuro brillante, todo alimentado por la planta de energía nuclear Vladimir Primor Lenin. En su corazón, el reactor número 4. Todos conocemos el final de la historia, ¿verdad? El 26 de abril de 1986, el reactor explotó, desatando el peor desastre nuclear de la historia, un accidente terrible. ¿Y si les dijera que no fue un accidente? ¿Y si les dijera que fue el resultado de una cadena de decisiones humanas tan arrogantes, tan negligentes y tan desesperadas que la explosión no fue una posibilidad, sino una certeza matemática? Que el desastre no comenzó con un estallido, sino con un susurro, una orden dada por un hombre a otro en una sala de control. En los próximos minutos no vamos a hablar solo de radiación, vamos a hacer un jurado, vamos a analizar la evidencia minuto a minuto para entender cómo el ego, la presión y una mentira fundamental en el corazón del sistema soviético condenaron a miles de personas. Esta no es la crónica de un fallo tecnológico, es la autopsia de un desastre humano. Para entender cómo se llegó a esa noche, primero hay que entender que era el reactor número 4. Era un RBMK-1000, un gigante de grafito y uranio, el orgullo de la ingeniería soviética. Era inmenso, potente y sobre todo barato de construir. Pero tenía un secreto, un defecto de diseño tan profundo, tan contraintuitivo, que estaba oculto a los propios hombres que lo operaban. Era un dragón dormido, y en la noche del 25 de abril, un grupo de hombres, por una mezcla de ignorancia y arrogancia, decidió que iban a despertar a ese dragón. El plan para esa noche era realizar una prueba de seguridad. La ironía es brutal. La prueba estaba diseñada para ver si, en caso de un apagón total, las turbinas del reactor, mientras se desaceleraban, podían generar suficiente energía residual para alimentar las bombas de refrigeración durante el minuto que tardaban en arrancar los generadores diésel de emergencia. Era un parche para un hueco de seguridad. Querían hacer la planta más segura. Pero el primer error humano ya había ocurrido. La prueba estaba programada para la tarde del 25 de abril, para ser realizada por el turno de día, un equipo experimentado y preparado. Pero un controlador de la red eléctrica en Kiev llamó y pidió que la planta siguiera suministrando energía a la red durante unas horas más. La prueba se pospuso por casi 10 horas. El turno de día se fue a casa. La tarea recayó en el turno de noche. Un equipo con muchos menos años de experiencia que no había sido entrenado para este procedimiento específico. Estaban a punto de realizar una prueba compleja en un reactor nuclear con el manual de instrucciones equivocado. Al mando de esa noche no estaba el director de la planta ni el ingeniero jefe. Estaba Anatoly Dyatlov, el ingeniero jefe adjunto. Dyatlov era un hombre brillante, un experto en reactores, pero también era un tirano. Su propia historia estaba marcada por la tragedia nuclear. Años antes, había estado involucrado en un accidente en un submarino nuclear donde recibió una dosis de radiación casi letal. El evento no lo hizo más cauteloso, lo hizo más duro, más convencido de que él entendía el átomo mejor que nadie. Era conocido por su temperamento explosivo, su impaciencia y su absoluta convicción en su propia infalibilidad. Aterrorizaba a sus subordinados, y esa noche su ego sería el catalizador del desastre. En la sala de control, junto a él, estaba el joven Leonid Toptunov, de apenas 26 años, actuando como operador principal del reactor por primera vez. Comienza la prueba. El plan es bajar la potencia del reactor a unos 700 megavatios, pero algo sale mal. El reactor es difícil de controlar a baja potencia y Toptunov, por un error de novato, baja las barras de control demasiado y la potencia se desploma a casi cero. El reactor esencialmente se apaga. Aquí ocurre el segundo error fatal, esta vez no humano, sino de la física. Un reactor RBMK a baja potencia comienza a envenenarse. Un subproducto de la fisión, el xenón 135, empieza a acumularse en el núcleo. El xenón es como una esponja de neutrones, los absorbe ahogando la reacción en cadena. Intentar subir la potencia de un reactor envenenado por xenón es como intentar arrancar un motor inundado de gasolina. Es peligroso e inestable.
Cualquier protocolo de seguridad sensato habría dictado una cosa: cancelar la prueba y esperar 24 horas a que el xenón se desintegrara. Pero Dyatlov no era un hombre sensato esa noche. Tenía prisa. Había esperado todo el día. No iba a permitir que un error de un joven operador arruinara sus planes. Ignoró las objeciones de sus subordinados, que sabían que estaban entrando en territorio peligroso. «¡Sube la potencia!», le gritó a Toptunov. Aterrado, el joven operador y su supervisor Akimov obedecieron. Para contrarrestar el veneno del xenón y forzar la reacción, comenzaron a retirar las barras de control del núcleo. Una por una, las barras de control son el freno del reactor. Sacarlas es como quitarle los frenos a un coche en una pendiente. Sacaron casi todas, violando múltiples normas de seguridad que ellos mismos habían firmado, dejando solo un puñado en el núcleo, mucho menos de las 30 requeridas. El reactor se convirtió en una bestia inestable, con la potencia subiendo lentamente a unos 200 megavatios, todavía muy por debajo de lo seguro para la prueba. A pesar de todas las señales de alarma, de todas las luces parpadeando en la consola, Dyatlov ordenó continuar. El dragón estaba despierto, gruñendo, pero él estaba decidido a seguir pinchándole con un palo. A la 1:23 de la madrugada del 26 de abril, comienza el paso final de la prueba. Cortan el flujo de vapor a las turbinas. A medida que las turbinas empiezan a desacelerarse, el flujo de agua de refrigeración que bombean al reactor disminuye. En un reactor normal, esto no sería un problema, pero el RBMK tenía otro secreto terrible. A baja potencia tenía un coeficiente de vacío positivo. En términos sencillos, menos agua de refrigeración no enfriaba el reactor, sino que paradójicamente aumentaba la reacción en cadena. En la sala de control ven lo impensable. La potencia del reactor, en lugar de mantenerse estable, empieza a subir, y no de forma lineal, sube exponencialmente. El agua en el núcleo se convierte en vapor, lo que aumenta más la potencia, lo que crea más vapor, en un bule de retroalimentación positivo que se sale de control en segundos. Akimov, el supervisor del turno, se da cuenta de que están al borde del abismo. Grita la única orden que le queda: AZ-5. AZ-5 era el botón del pánico, el SCRAM, el apagado de emergencia. Al presionarlo, todas las barras de control, los 211 frenos del reactor, caen por gravedad en el núcleo para detener la reacción en cadena. Debería haber sido el fin del problema, pero no lo fue. Fue el principio del fin del mundo, porque el RBMK tenía un último secreto, el más oscuro de todos. Por una medida de ahorro, las puntas de las barras de control no eran de boro, el material absorbente, eran de grafito. El grafito no frena la reacción, la acelera. Cuando Akimov apretó el botón AZ-5, las 211 barras de control comenzaron a bajar. Durante los primeros segundos, lo que entró en el núcleo no fue el freno, fue el acelerador. Las 211 puntas de grafito desplazaron el agua restante, provocando un aumento de potencia tan masivo, tan instantáneo, tan inconcebible, que toda la energía de una bomba atómica se liberó en el fondo del reactor. En la sala de control oyeron un ruido sordo, como un terremoto. Luego, un segundo estallido, mucho más potente. Las paredes temblaron, el techo se derrumbó. Un torrente de vapor y polvo radiactivo inundó la sala. Los hombres que estaban allí no lo sabían, pero el núcleo del reactor número 4, una estructura de 2000 toneladas, ya no existía, había explotado. La negación fue instantánea. Dyatlov, cubierto de polvo, se negó a creerlo. «El reactor está intacto», gritaba. «Arranquen las bombas de emergencia». Envió a sus hombres a una muerte segura, a abrir manualmente las válvulas de refrigeración en salas inundadas de una radiación tan intensa que sus cuerpos estaban siendo literalmente deshechos a nivel celular. Los primeros en llegar a la escena fueron los bomberos de la estación de Pripyat. No recibieron ningún aviso sobre la radiación. La alarma que sonó fue la de un incendio normal. «Incendio en el techo de la planta nuclear», les dijeron. Subieron al techo y se encontraron con un infierno que ningún bombero había enfrentado jamás. El aire sabía a metal. Sentían un hormigueo en la piel y un sabor metálico en la boca. Lo que estaban pisando no era alquitrán derretido, eran trozos del núcleo de grafito del reactor, tan radiactivos
que una sola pieza podía dar una dosis mortal en menos de un minuto. Vieron un brillo extraño, casi hermoso, de múltiples colores en el aire sobre el reactor destruido, la ionización de la atmósfera. Lucharon valientemente, pero estaban combatiendo un enemigo invisible que ya los había sentenciado a muerte. La mentira se extendió hacia arriba. El director de la planta, Bryukhanov, fue despertado por la noche. Cuando llegó, sus subordinados, en estado de shock, le informaron de la situación, pero la idea de que un reactor soviético pudiera explotar era, literalmente, impensable. No entraba en su concepción de la realidad. Era un fallo ideológico, no solo técnico. Informó a Moscú que había habido un accidente, un incendio, pero que el reactor estaba bajo control. La mentira fue el segundo veneno de Chernobyl. Durante 36 horas, mientras una columna de humo radiactivo se elevaba 1 kilómetro hacia el cielo, esparciendo la muerte por toda Europa, las autoridades no hicieron nada. Los 43,000 habitantes de Pripyat siguieron con sus vidas. Los niños fueron a la escuela, la gente fue de compras, hubo bodas. Respiraban aire envenenado, pero nadie les dijo nada. Cuando finalmente llegó la orden de evacuación, les dijeron que era temporal, por solo 3 días, que solo llevaran lo esencial. Nadie volvió a casa jamás. Lo que siguió fue un esfuerzo heroico de liquidadores, mineros, científicos y soldados que lucharon por contener un infierno invisible, pagando un precio terrible. Pero su historia es la consecuencia. La causa, la raíz de todo, yace en esa sala de control, en esa noche. Chernóbil no fue un accidente, fue una ejecución. La ejecución de un sistema donde la ambición personal valía más que la seguridad, donde la obediencia ciega a un superior déspota era más importante que las advertencias de los instrumentos, y donde la verdad sobre un fallo fundamental en su tecnología fue un secreto tan bien guardado que cuando el botón diseñado para salvarlos fue presionado, se convirtió en el detonador de la catástrofe. El verdadero veneno no fue el xenón, fue la arrogancia humana,